Ok, en esta última de mis 3 ponencias, de la teoría a la práctica, ¿cómo podemos aplicar esos conceptos de conducta responsable en nuestras propias actividades de investigación científica? Podemos escribir mucho, pero a veces parece queda en papel. ¿Cómo lo hacemos vivir? Pero sí comienzo con el papel, con el código, otra vez el código europeo, el que conozco mejor, y me parece interesante, un poco innovador, porque en la parte de buenas prácticas de investigación comienza con el entorno de la investigación, esa cultura de integridad científica que en la mayoría de los códigos está ahí en algún lado, al final un poco concreto. Acá es el primer punto. Y en lugar de formular un reglamento para los investigadores que esto es lo que debes hacer o eso es una falta y si haces esto, esta es tu sanción, comienza con qué pueden hacer las instituciones para fomentar una cultura de integridad científica. Entonces comienza con este tipo de artículos que las instituciones y las organizaciones tienen que promover concienciación y garantizar no fomentar, garantizar una cultura imperante. Tienen que ejercer liderazgo en la formulación de políticas y procedimientos relativos a buenas prácticas de investigación, está formulado de manera positiva. Tienen que respaldar una infraestructura adecuada para la gestión y la protección de los datos. Tienen que recompensar las prácticas transparentes y reproducibles en la contratación y la promoción de investigadores. Me parece, esos son artículos importantes, pueden mejorar nuestras vidas. He resaltado, he cortado y pegado, hay más. En el tema de formación, supervisión y tutoría, otra vez comienza con instituciones y organizaciones. Tiene que garantizar que los investigadores reciban formación rigurosa en diseño, metodología y análisis de las investigaciones. Tiene que ofrecer una formación pertinente y adecuada en materia de ética e integridad para garantizar que todos los interesados tengan conocimiento de los códigos y normas. Y de ahí recién pasa a las responsabilidades de los investigadores. Y lo que a mí me parece súper importante, a lo largo de toda su trayectoria profesional, desde su inicio hasta el nivel de experto, debemos participar en actividades de formación en el campo de la ética y la integridad en la investigación. No se trata solamente de organizar cursos para los jóvenes. Esto va mucho más allá. Ok, un comienzo un poco formal, con énfasis en las instituciones. Otro ejemplo formal, un recurso, un artículo interesante, reciente, 9 maneras de moverse de lo conversado a aprender camino. Y acá también resalto algunas cosas. Ellos también, grupo independiente, comienzan con un área de apoyo y esa cultura, ese ambiente de investigación. Entonces, ¿qué deben hacer las instituciones? Asegurar procedimientos justos de evaluación, prevenir hipercompetitividad y presión por publicar excesiva, supervisión, asesoría, mentoring, guías claras para asesores de PhD. Por ejemplo, cuán frecuente deberían reunirse con sus alumnos. Entrenamiento en asesoría.
Y así continúa. Temas para la organización, lo dejo para su consideración. Porque les dije que quiero hablar desde la perspectiva de investigadora. Y acá, en esta iniciativa Bridge, he participado como colaboradora, coautora. ¿Y cuál es el punto de partida del movimiento Bridge? Es que, de un lado, en los últimos 10-15 años, hay un movimiento importante de integridad científica, con muchos códigos, no siempre leyes nacionales o normas muy formales, pero a veces son temas disciplinarios por disciplina, quiero decir, por disciplina científica o por institución nacionales. Acá hay algunos ejemplos. La Sociedad Epidemiológica de los Países Bajos, ALEA, que el código que he mencionado varias veces, hay un código de los Países Bajos, hay temas como recomendaciones, guías para escribir artículos de manera transparente y estandarizada. Bueno, la idea detrás es que estudios con pobre diseño, mala implementación, análisis inapropiada, genera basura. El tema de evitemos research based. Del otro lado, hay un movimiento importante de justicia, fairness en investigación. Y bajo #decolonizeGlobalHealth, tiene que ver con esa tradición paternalista de los países europeos, Estados Unidos, y con sus relaciones injustas con investigadores de otras regiones. Y ahí también hay códigos o normas sobre investigación en resource for settings. Este es uno importante, como guías para una colaboración equitativa, justa. Y en nuestra experiencia de epidemiólogos en ese tema de Global Health, sentimos que a veces hay contradicciones entre estos dos movimientos. Sería fácil, ¿no? Uno diría, bueno, es importante hacer investigación de manera íntegra y de manera justa, pero en la práctica genera dilemas. La integridad exige que uno haga algo y la justicia exige otra cosa. Y queremos apoyar a investigadores en este tipo de dilemas. Entonces, hemos escrito guías, más normas. Bueno, pero Bridge, puente, la idea es reconciliar estos dos movimientos o ayudar a investigadores en sus dilemas. Bueno, hay dos artículos en que se presenta de un lado las guías y del otro lado las fuentes, el desarrollo, la elaboración. ¿Y cómo es la estructura? Bueno, sigue el proceso normal de un proyecto de investigación. Comienza con la preparación del estudio, desarrollo del protocolo, colección de datos, manejo de datos, análisis de datos, diseminación y comunicación. Y bueno, con todos los coautores nos hemos esforzado mucho para que esto sea claro, práctico y útil, pero desde el comienzo hemos sido conscientes de que es otra guía más. Entonces ya es complicado para la gente manejar todos esos códigos. ¿Y qué hacemos? Producimos uno más. Entonces, siempre, en realidad, desde el inicio ha sido la intención de desarrollar un programa de mentoría
Bridge. Y ahora estamos experimentando con esto. La idea es que se formen mentores Bridge que de vez en cuando tienen una reunión con los investigadores de un estudio para discutir este tipo de dilemas, temas difíciles y para dar sugerencias, sugerir salidas, porque muchas veces como investigador ante un dilema uno se siente restringido, como en una camisa de fuerza, como que no, ¿qué voy a hacer? Hay ansiedad, y a veces con un mentor externo, sin intereses en el estudio, puede ver salidas, soluciones, recursos, sobre todo cuando tiene un poco de experiencia en esos temas. Entonces, hemos hecho un experimento con un proyecto que tenemos en común, involucrando a Víctor y Larissa, pero quisiéramos, eso ha sido una experiencia piloto, pero queremos hacerlo un poco más grande y entrenar mentores de manera formal, y también buscamos investigadores interesados a recibir coaching. Entonces, si alguien tiene interés en ser coach o recibir coaching, me pueden contactar. Pero recién estamos armando el esquema. La idea de fondo es que sí es importante organizar cursos de integridad científica, compartir recursos, pero en realidad no los necesitas en el momento del curso, los necesitas cuando estás haciendo la investigación, en el momento mismo del problema. Y con esta mentoría queremos facilitar la llegada de los recursos útiles en el momento oportuno. Y tiene que ver un poco con la idea de intervisión. Intervisión es algo que es muy conocido en los Países Bajos, para mí es nuevo como belga, y no es supervisión, asesoría, pero intervisión. Y ahí la Federación de Médicos exige que para tu acreditación de médico participes en actividades de intervisión. Y es una forma de perfeccionamiento profesional entre colegas. Un grupo de intervisión ofrece un entorno seguro para aprender y desarrollarse. ¿Y qué pasa entonces? Grupos pequeños de 4 a 8, en este caso médicos, se reúnen de forma regular y estructurada y discuten sus propias preguntas de trabajo. Por ejemplo, sobre la correcta aplicación de alguna norma, una pregunta de un cliente, puede ser un paciente, por ejemplo, o reflexionan sobre su propia actitud profesional. Y eso una vez, no es un curso, siempre, de por vida. Formación profesional es algo continuo. Esa es un poco la idea, pero no para médicos, sino para investigadores. Otra manera para llegar a los investigadores y apoyarles es una película, también viene de los Países Bajos, que creo que tengo tantos recursos de ahí, porque están trabajando mucho sobre el tema, y creo que, tal vez por ser innovador y muy preocupado, tal vez un poco también por su gran caso que presenté ayer de Diederik Stapel y lo que pasó. A veces esos traumas de fraude generan todo un movimiento de prevención. Y es una película, el título es On Being a Scientist, es con actores, es una película de casi una hora, es en inglés, con subtítulos en neerlandés, pero vale la pena verla. Y durante la película se tratan
no es una presentación, una ponencia. Este señor es un investigador brillante que regresa a su alma mater en Ámsterdam y ahí acepta una posición muy elevada, qué sé yo, y tiene sus conflictos con su hija, que quiere hacer ciencias humanas, y el papá tiene cierto desdén porque esas cosas no son reproducibles, no es ciencia de verdad. Entonces se ve el conflicto entre papá y hija, pero también hay un conflicto entre un colaborador de él que dice que el investigador brillante que recibió el premio se apropió de toda la investigación que en realidad se había hecho en equipo. Bueno, cuando comienzas a ver, es difícil no verla hasta el final, y al final te das cuenta que has pasado por todos los temas típicos interesantes de integridad científica, pero en un contexto muy holandés. Las imágenes, es bonito, es agradable ver, pero miré una parte de la madrugada, que por el jet lag no podía dormir. Algo así, sería genial hacer algo así, pero en un contexto peruano. Tómenlo como ejemplo. Bueno, ahora ha sido ya una mañana larga, también con mucha teoría, y quisiera invitarles a participar y, si funciona el sistema, interactuar sobre algunos casos inventados. A veces son parcialmente verdaderos, pero bueno, de todas maneras los nombres son inventados. Y quiero traer estos casos porque creo que a través de la discusión lo usamos en nuestras prácticas y charlas sobre integridad científica. Acá les presento a Philippe. En el Instituto A, que es mi instituto, los estudiantes de maestría que no dominan bien el inglés pueden recibir apoyo para ese idioma, reciben clases de inglés, apoyo adicional. Y la tutora de inglés pide a sus alumnos que escriban y entreguen un texto de una página. La idea es que los estudiantes escriban un texto similar a los trabajos que de todas maneras tienen que presentar como tareas de la maestría. Entonces las clases de inglés van en paralelo con el tema de la maestría. Y entonces entregan un texto de una página, luego la tutora da retroalimentación sobre la redacción en inglés. ¿Qué pasa ahora? La tutora se da cuenta de que Philippe ha enviado un texto que contiene algunas frases más sofisticadas que el resto del texto. Y descubre que 3 frases están copiadas de un sitio web de la OMS. Creo que es una situación fácil de reconocer. Ahora el momento estresante. Les presento un código QR y les invito a entrar al sistema. Ahora, esto es con un app que se llama Poll Everywhere. Tal vez va a proponer instalar un app. No es necesario, pueden hacerlo o no hacerlo, pero a través de una página web se puede contestar. Sus respuestas son anónimas. Si el sistema pide ingresar un nombre, pueden continuar sin ingresar el nombre. ¿Puedo sacar el código? Veo que están llegando respuestas. Entonces, Philippe copió 3 frases del sitio web de la OMS
algo nuevo me pasó. Primera vez que estaba haciendo publicidad por el app, pero aparentemente hay un límite en el número de respuestas. Entonces ya lo lamento por las personas que no han podido contestar, y para la siguiente pregunta hay que apurarse porque el número de respuestas que acepta. Me gusta usarlo en este tipo de eventos porque genera alguna interacción y es un punto de partida para una discusión. Ahora no vamos a entrar en detalle, pero no es un ejercicio cuantitativo. Entonces, algunas personas han dicho luz roja, otras personas han dicho luz naranja. Continuamos con el mismo caso. ¿Cuáles son los agravantes más serios? Philippe lo hizo justo después de una clase sobre plagio. Philippe es un académico experimentado que ya había publicado 4 artículos antes de empezar la maestría. Cuando la tutora lo discute con Philippe, este niega. Dice que se le olvidó y además había cambiado algunas palabras. El texto que envió es un borrador de la sección de resultados y lo había hecho antes. Se llenó. Ok. Recidivismo después de una clase y su experiencia y el hecho que lo niega. Es su opinión. Veo que, bueno, acá aprendí que en el código peruano se estipula cuáles son agravantes y lo que yo tengo como marco es esa pregunta de que la infracción ha sido intencional, imprudente y sabiendo, knowingly, intentionally and recklessly. Y entonces va un poco al el hecho que lo había hecho varias veces, pues es con intención y de manera imprudente. El hecho que ocurrió después de la clase significa que ya sabía. Ok. Seguimos con el mismo caso. Los atenuantes más convincentes. El software no lo había detectado. Philippe es joven y no tiene mucha experiencia. Tiene dificultades con el inglés y se siente muy estresado por eso. Admite su error y quiere remediar. Las frases forman parte de la sección de la introducción. Además, era solo un ejercicio para el curso de inglés. Y todavía no había tenido la clase de plagio. Ok, se llenó. Pero sigue cambiando. Ay, mira, interesante. Ok, su conducta después, él admite inmediatamente, es lo que les convence más.
Lo que quiero resaltar es que ya, plagio es plagio, la infracción es la misma, pero las circunstancias son muy distintas. Philippe puede ser casi un criminal y Philippe puede ser un estudiante joven ingenuo. Ok. ¿Qué tipo de acción propondría? Nada en particular. Invitar a Philippe a una conversación. Especial cuidado para monitorear a Philippe y verlo como oportunidad para recordar a todos los estudiantes y al personal que nuestro instituto está invirtiendo en la prevención del plagio. Ok, muchas gracias. Es una oportunidad. He escogido a propósito una infracción menor. Es un ejemplo, esas cosas que ocurren todos los días, pero son grandes oportunidades para cambiar cultura. Tenemos que aprovecharnos de este tipo de pequeñas oportunidades. Ok, ahora les presento a Betty y a John. Betty es una investigadora postdoctoral, es coasesora del PhD de John. No es la asesora, es la coasesora. Betty no ha estado muy disponible en los últimos meses. Tiene dudas sobre la calidad del último manuscrito de John. Sin embargo, decide que es lo suficientemente bueno para John, hace algunos cambios menores y le dice que puede enviarlo a una revista. Les doy algunos detalles adicionales. Betty trabaja en una institución y John vive en otro país. Tuvo una pasantía, una estadía en la institución de Betty y el acuerdo era que al final de su estancia iba a enviar el artículo. De eso también depende su beca de doctorado, tiene que mostrar avances. Y Betty sabe esto. Y todo el tiempo que estuvo John no había estado muy disponible, porque en realidad lo que había pasado es que el colega de Betty, de manera inesperada, está con licencia por burnout. Y Betty tuvo que hacer una parte del trabajo de su colega, entonces ya pues quiso hacer más, pero no pudo. Un viernes en la tarde está ahí con el manuscrito en la mano o en la pantalla y tiene que decidir ya detener todo y decir no, esto requiere más trabajo, o dar algunos comentarios y que los revisores hagan su trabajo. Mirando a Betty, ¿cómo clasificarías este caso? Ok, muchas gracias. Ya. Más de 2/3 dicen que luz roja. Sigamos. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de Betty? Ok. Una cuarta parte no reconoce la situación, pero 3/4 sí, o bien son Betty o bien son John. Y la Betty
lo han hecho y no se sienten bien. A veces porque se sintieron obligadas. Pues. Ok. Siguiente, Víctor. Víctor tiene la brillante idea de buscar una correlación entre dos variables que aparentemente nadie había cruzado antes. Es brillante, ¿no? Víctor pone en marcha una serie de 10 experimentos largos y costosos. Desgraciadamente, solo hay una tendencia en la correlación, con coeficiente de correlación de 0.4 y un valor P de 0.09, que no es significativo, pero así medio borderline. Examinando los resultados, a Víctor le resulta evidente que la mayoría de los valores atípicos se encuentran en el segundo experimento, de 10. Cuando elimina este experimento de su análisis, el experimento problemático, la correlación pasa a ser significativa. El coeficiente de correlación aumenta un poco y el valor P justo bajo, sigue siendo borderline, pero justo debajo de 0.05. ¿Qué debe hacer? Publicar tal cual, eliminar el segundo, realizar 10 experimentos adicionales, otra opción. Ok, muchos dicen tal cual. Ahora no tenemos tiempo para discutir más, pero creo que es típico en sesiones sobre integridad científica que nos ponemos así muy radicales y no, si estos son los datos así hay que presentarlos. Creo que hay otra opción que es contar toda la historia, un análisis de sensibilidad, como mostrarlo todo, contar al lector que puede haber problemas con el segundo experimento y presentar los resultados sin el segundo experimento, tal cual hemos contado la historia aquí. Esta también es una opción. A veces uno piensa que no hay salida, pero a veces hay salidas más o menos lógicas. Evidentemente realizar 10 experimentos adicionales también sería buena idea, pero ya había dicho en la introducción que eran largos y costosos y no sé cuán factible sería. Okay. De todas maneras, eliminarlo, esta opción sería falsificación. Solamente esto no sería destruir el experimento, sino que hacerlo desaparecer. Cuando hay de esas pequeñas, no estoy hablando de infracciones o como lo llaman, muy graves, pero esas cosas pequeñas de día a día, ¿cuáles son las excusas que han visto que utilizan otras personas? Y pueden escoger más de uno, creo que dejé hasta 3 o 4. Ok. No es importante porque no afecta a las conclusiones y todos lo hacen. Ok, son los más frecuentes. Ahora no pensando en otros, pero en tu propio trabajo. ¿Qué excusas has visto?
Ok, interesante. Es un poco diferente, no tuve tiempo y interesante. En otros ven, las más frecuentes eran todos lo hacen y no era importante, pero cuando pensamos, cuando ustedes piensan en sí mismos, no había tiempo y hay esas dudas. Si presento las cosas con mis propias palabras, los revisores van a tener una mala impresión. Ok. Esto es lo que había preparado en cuanto a contenido un poco más formal, pero quisiera terminar con una pequeña anécdota, algo tal vez trivial de mi vida, y creo que lo cuento, a pesar de que lo quiero contar, es una historia medio tonta, pero resume mi mensaje principal de las 3 ponencias. Y la historia comienza hace 7 años. Yo tenía que dar mi primera presentación como para estudiantes y colegas. Mi primera presentación como miembro del Comité de Conducta Responsable de Investigación. Salgo de la casa, estoy un poco estresada, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias. Salgo, tomo el tren para ir a Amberes y tengo un pase, una tarjeta que me permite viajar en tren gratis. Cuando uno toma el tren, el gobierno apoya y entonces puedo viajar gratis entre mi casa y el instituto. Pero en el estrés y el apuro olvido mi monedero. Me subo al tren, me doy cuenta ya en el tren, sin DNI, nada de dinero, sin pase, no llevaba mi tarjeta. Y no sé si se pueden imaginar la ansiedad de que tengo que dar esta charla, qué vergüenza, soy distraída, me pasan esas cosas de chuta, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Y cómo puede ser en este día importante? ¿Y qué voy a hacer? Ya. 3 opciones hay en estas circunstancias. O bien vas al baño en el tren, que suelen ser baños asquerosos, y te escondes para que el controlador no te encuentre. Segunda opción, me siento y espero y rezo para que no haya control, porque no siempre hay control. O tercera opción, voy al controlador de manera proactiva y confieso y busco ayuda. Y me acuerdo la ansiedad y las ganas de encerrarme en el baño, pero la profe de integridad científica escondiéndose en un baño en el tren para escapar el control, que no sé, casi me pongo a llorar en el estrés, la ansiedad, pero dije, ya, hay una sola opción, tengo que ir al conductor, al controlador y decir explicar mi situación. Entonces voy casi llorando. La señora muy amable dice, ya pues, siéntate, voy a controlar a los demás y después regreso. Lo dije, ya, por lo menos si me bota del tren voy a estar ya más cerca de Amberes. Se sienta conmigo y dice, ya pues, tranquila, no pagues pues, y prepárate bien, relájate, prepárate para tu presentación y te voy a decir para la noche, cuando regresas, todavía sin plata, sin nada, ¿qué es lo que debes decir a mi colega para que te haga pasar también? Tal vez, bueno, es una cosa así muy positiva, yo contenta, me salvé pues y di la charla, regresé feliz a la casa y en el retorno pasó lo mismo. Bueno, pues es una cosa así trivial, ingenua, con algo positivo. Pero les conté que soy medio distraída
y eso no me ha pasado una vez. Me pasa en promedio una vez por semestre, una vez al año. Y a veces así termino sin nada, sin dinero, sin tarjeta. Pero ahora aprendí que es mejor tener dinero, tarjeta bancaria en distintos lugares que cuando me olvido de algo que ya, en un plan B. Hasta ahora me ha pasado 7 veces. Entonces son 14 encuentros, ida y vuelta, con controladores en el tren. Todas las veces, las 14 veces, mismo escenario. He propuesto pagar, pero no han aceptado. ¿Y qué pasó? Yo tomé la opción proactiva para salvar mi pellejo. Pero ahora miro a los controladores con otros ojos. En Bélgica es tal vez como acá, es un deporte nacional quejarse de los servicios públicos. Los trenes siempre llegan tardes, el personal los trenes dependen del Estado, es algo público, sindicato fuerte, huelgas, unas veces al año hay una huelga. Todo el mundo siempre se queja de los trenes, sobre todo los que no van en tren. Pero los miro con otros ojos. Me doy cuenta de que cuando en una cena familiar comienzan a hablar mal de los trenes, que siento que tengo que defenderlos. También otra consecuencia es que tengo menos ansiedad por olvidar mi pase. Tengo mucha ansiedad por otras cosas, pero ya no por entrar en el tren sin pase, porque aprendí que hay soluciones, hay salidas. Y ya nunca más se me ocurriría esconderme en el baño. Y hasta me cuesta imaginarme que lo he considerado seriamente. Les cuento que realmente quise encerrarme en el baño. Y ahora con la experiencia también estoy aprendiendo a expresar mejor mi apreciación para los controladores, porque cada vez que me pasa les agradezco, les digo y hasta siento orgullo por un ambiente de trabajo donde hay no uno, pero varias personas que pueden aplicar las reglas. Generalmente sí y a veces no. Porque ven un objetivo más importante. No estoy diciendo que hay que ir gratis en tren o que no debe haber controles o no debe haber sanciones, hay reglamentos, hay normas, pero a veces un incidente pequeño puede transformar cosas más grandes. Y salvar mi pellejo terminó con respetar a los controladores en los trenes y tener menos ansiedad para olvidarme de cosas, porque me di cuenta que es humano que de vez en cuando uno es distraído y se olvida de cosas, y ahora tengo el derecho de equivocarme. Y tal vez porque es algo un poco más lejano, no tengo nada que ver con la cultura profesional del personal de los trenes, pero lo tomo como ejemplo. ¿Cómo podemos hacer? Porque esta era la pregunta inicial de esta presentación, ¿cómo ir de la teoría a la práctica? Y yo realmente creo que incidentes pequeños nos dan la oportunidad de transformar el sistema y cambiar la cultura y mirar las cosas con otros ojos. Y eso nos da mucho poder, porque no tenemos que esperar hasta que llegue una nueva normativa, sí la necesitamos, pero podemos cambiar las cosas aquí y ahora, y podemos usar incidentes pequeños para iniciar esa transformación. Bueno, con eso quería